Bueno, pues tengan muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Ok, está bien, Nelis. Bueno, pues primero les voy a dar una noticia, pues ya sabemos de que estamos en la virtualidad. Mencionarles de que pues aquí en la facultad, la universidad, estamos un 50%, ¿verdad? De su capacidad de los maestros, que estamos presenciales. Los demás, el 50% está en teletrabajo. Por ejemplo, en nuestro departamento de ciencia morfológica, solo estamos 4 profesores aquí en el departamento, en la facultad. El resto de nuestros compañeros, 6, están en teletrabajo. Entonces, por eso mismo de los casos que van al alza, y pues no vale la pena pues estarnos arriesgando, poniendo en riesgo a sus padres, sus familiares, ¿verdad? Así es que pues son decisiones que se toman, no solamente como institución, sino que a nivel de gobierno. Y pues la universidad acata todo eso. Así es que, pues, bueno, en determinado momento nosotros estamos allí ya queriéndolos recibirlos a ustedes, pues divirtiéndonos en los laboratorios, ¿verdad? Demostrando sus habilidades, demostrando sus competencias, pues nos tenemos que adaptar a esto. Así es que, pues, pronto haremos eso, ya estamos en contacto con lo que es la Brigada Amiga, los representantes de la Facultad de Medicina, estudiantes de medicina, pues para coordinar ciertos cursos que se pudiesen dar. Así es que, pues, para reforzar todo esto. Así es que, pues, eso. Bueno, ya para entrar en materia, vamos a ver aquí sobre un tema muy bonito, ¿verdad? Sobre receptores. ¿Ven la presentación? Pregunto. Sí, doctor. Sí, Sí, ok. Entonces, pues, vamos a ver un tema. Todavía hay compañeros que están allí en la sala de espera. Ya se les está dando la habilitación para que entren. Bueno, entonces, primero vamos a ver esto sobre lo que son los receptores. Bueno, primero vamos a ver que ellos se encuentran en nuestro cuerpo, se encuentran en diversas partes, excepto dentro de la masa encefálica, no hay receptores ahí, dentro de nuestro cuerpo. Y estos receptores, como su nombre lo dice, ellos son estructuras anatómicas que ellos están supervisando cómo está nuestro medio externo y también cómo está nuestro medio interno, ¿verdad? Son estructuras maravillosas, nuestro cuerpo es maravilloso. Y pues, ¿qué es lo que hacen estas células? ¿Qué es lo que hacen estas fibras nerviosas? ¿Qué hacen estos receptores? Ellos al ser estimulados, ellos tienen la especialidad de que no responden a todo tipo de estímulos, sino que ellos son específicos. De modo que hay varios tipos de receptores y estos tipos de receptores son los que ellos captan esa sensación, es decir, esos estímulos. Para la preparación de la clase, pues nos hemos basado en su libro de texto, el 90-95% está en su libro de texto. Pueden consultar cualquier libro de texto, todos son muy bonitos, muy lindos, todo lo que describen, ¿verdad? Así es que pues pueden consultarlos. Primero, orientándonos o para ponernos en contexto. Este es un dibujo, un esquema ilustrativo pues de la piel, en la cual podemos ver que la piel está constituida por la epidermis y la dermis, son las dos capas de la piel, y está la hipodermis, pero eso ya es más abajo de la piel. Y pues para que ustedes ya vayan a entender una dimensión de ellos, de los receptores. Entonces, por ejemplo, aquí, para que vayan teniendo ya una idea, aquí tenemos un vello de nuestro cuerpo y nosotros perfectamente pasamos sobre la superficie de nuestra mano, la otra mano y podemos ver que sin tocar la piel, nosotros podemos percibir, podemos sentir de que estamos siendo estimulados. Entonces vamos a ver que pasamos aquí sobre nuestra piel y hay unos receptores que se llaman receptores peritriquiales que se encuentran en la vaina de lo que es el folículo piloso y pues ellos detectan que el vello está siendo estimulado. Al cambiarlo de dirección, pues ellos se estimulan y así se percibe. Entonces hay unos
Por ejemplo, estos receptores se llaman peritriquiales, es decir, alrededor del pelo se llaman ellos, que no tienen cápsula, sino que están allí enredaditos. Otros que no tienen cápsula son estos, son las terminaciones nerviosas libres. Son arborizaciones de fibras axonales. Ellos son para el dolor. Cuando nosotros nos golpeamos, entonces para el dolor. Así como también para lo que es el frío, calor, o lo que es el frío. Entonces son termorreceptores también, terminaciones nerviosas libres. Y tenemos estos también, miren, estos chiquititos que se llaman discos de Merkel, que son para el tacto. Por ejemplo, nosotros tenemos una computadora encima y podemos pasar nuestros dedos sobre lo que es el teclado y nosotros lo percibimos que no es algo pulido, sino que sienten. Pues. Por ejemplo, también otro mejor ejemplo es sobre el método Braille, que es una forma para la lectura. Entonces, un montón de puntitos que nosotros tocamos y pues es para ese tipo de receptores. También tenemos a los corpúsculos de Meissner, que son estos que tenemos aquí, están en la dermis, y para que vayan viendo la diversidad de formas que tienen ellos, ¿verdad? Entonces son los discos corpúsculos de Meissner, que es para tacto fino. También vamos a ver que aquí hay un corpúsculo de Batter-Pasini, para lo que es para tacto grueso y para vibración. Y hay otros, por ejemplo, aquí está Ruffini, ¿verdad? Pero esto todavía está en estudio. Todavía, pues, no podemos decir ellos que sean para calor, para frío, varias cosas. Ellos todavía están en estudio. Bueno, su libro de texto, pues aquí lo pone, ¿verdad? Para que vayamos viendo otros tipos de receptores. Por ejemplo, aquí está el uso neuromuscular, que está en los músculos, que ellos se encargan de estar viendo, vigilando lo que es las distensiones de los músculos. También están los órganos terminosos de Golgi, y los tenemos. Y aquí tenemos parte de lo que son terminaciones nerviosas libres, los peritriquiales, el bulbo de Meissner. Entonces, como ven, para que tengamos la diversidad, que son varios tipos de receptores, que dependiendo del estímulo, pues ellos pueden percibirlo. Bueno, estamos hablando de la palabra receptor. Entonces tenemos que dar una definición y así para todo lo que ustedes vayan a estudiar en doctorado en medicina. Van a leer sobre algún síndrome, algún signo clínico. Entonces tenemos que saber la definición de eso. Si no sabemos las definiciones, pues no vamos a estar bien orientados. Y así para todo lo que ustedes tienen que estudiar, tienen que saber cómo se define. Entonces, así se van a hacer mejor un concepto de las cosas. Entonces aquí tenemos definir qué es un receptor. Un receptor se podría definir como un transductor. O sea que el receptor no es de que él va a ser estimulado y pues ahí se queda con la información. Entonces eso no es un receptor. Bueno, receptor es de que él recibe, transduce, es decir, que cambia de código la información y genera potenciales de acción. Es decir que, por ejemplo, estos receptores, ellos, vamos a ver que reciben un tipo de estímulo que puede ser algo químico, por ejemplo, los sabores, el olor. Él recibe un estímulo químico, puede ser, por ejemplo, nosotros estamos apoyados en algo, en una silla, entonces hay un receptor que nos dice que estamos apoyados en algo. Entonces, como ven, hay varios tipos de estímulos que pueden ser químicos, pueden ser físicos, la luz, el calor, nosotros lo percibimos. Entonces, hay un tipo de información que estimula o que estimula al receptor. Entonces pueden ser químicos, físicos, y pues ellos, los receptores, no se quedan con esa información, sino que ellos traducen, la convierten en potenciales de acción. Así nosotros vamos a que recibimos un sabor, nos estimula y eso tiene que llegar hasta la corteza cerebral para decir si es agradable o no es agradable. Entonces, eso de transductor, que ya lo explicamos que es, el cual los estímulos físicos o químicos, algo físico, por ejemplo la luz, químico, sabor, crean potenciales de acción. O sea que este transductor, este receptor, genera potenciales de acción en las terminales nerviosas, ¿ya? Para que se pueda conducir. Los receptores son estructuras especializadas de las terminaciones nerviosas.
que se encuentran distribuidas en todos los tejidos. Y están capacitadas para responder a los diferentes tipos de estímulo, transduciendo la energía del estímulo e impulsos nerviosos. También podemos ver que son receptores, estos receptores pueden ser células especializadas. Por ejemplo, nosotros vemos y todo lo que tenemos alrededor, porque tenemos receptores en la retina y ellos están recibiendo toda esta información. Entonces, son receptores especializados. Por ejemplo, el de los oídos también son receptores especializados. El del poder oler, el gusto, son receptores especializados. Entonces, las características que le podemos encontrar nosotros a los receptores es que ellos registran, transducen, generan y codifican. Esas son las características de un receptor. En un examen le puedo preguntar cuáles son las características de un receptor que registran, transducen, generan y codifican. Entonces, son características de ellos. Entonces, tenemos que hablar también de qué es una sensación y qué es una percepción. Las sensaciones son las que se quedan a nivel subconsciente. Y la percepción ya llega hasta lo que es la corteza cerebral. Con un ejemplo quizás se pueda definir, se puede entender mejor. Por ejemplo, si nosotros a través del día que nosotros andamos para arriba, para abajo y pues ahí andamos. Y luego al siguiente día amanecemos nosotros ahí con un morete, por decirlo así, o con un dolor. Y uno dice, bueno, a ver dónde me golpeé, ¿verdad? Y aparece ahí el morete. Entonces vamos a ver de que cuando suceden estas situaciones es que lo más seguro es que nos traumatizamos, a menos que tenga una enfermedad de la sangre, ¿verdad? Que no es necesario que se golpeen cuando aparece morete, pero eso es un caso especial. Entonces, vamos a ver de qué se da el golpe, pero este golpe sí lo recibió, lo percibió, lo estimuló a la persona, pero vamos a ver que el receptor sí lo captó, viajó a través de la fibra axonal, pero llegó hasta la médula espinal, no llegó hasta la corteza cerebral. Diferente es cuando nosotros nos golpeamos, y, ay, madre, hizo el pie y el trauma y empieza uno a sobarse. Entonces, ahí el estímulo llegó hasta la corteza cerebral, hasta una respuesta que nos sobamos y decimos un montón de caramba del dolor. Entonces, vamos a ver de que eso es percepción. Cuando ya hay a nivel consciente, cuando llega la interpretación de la sensación, y ahí participación de la corteza. Pero cuando solo queda a nivel de médula espinal, pues eso no pasa a nivel de corteza. Entonces, entre una sensación y una percepción. Las sensaciones, vamos a ver que son fenómenos importantes porque aquí en esto lo resumimos lo que les he mencionado. Siempre estuvo una estimulación por parte del receptor. O sea que el receptor sí fue estimulado. Ahí está. Él transdujo ese estímulo, o sea, hubo una transducción, generó un impulso, hubieron lo que es parte de generación de potenciales de acción, o sea, un impulso nervioso, y quedó a nivel de integración de aferencia sensitiva, es decir, que quedó a nivel de médula espinal. El objetivo 2 dice aplicar el concepto de sistema nervioso somático y sistema nervioso visceral. Fíjense, aquí más que todo va a ser explicado porque la presentación ahí está. Vamos a ver de que nuestro cuerpo tiene el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o visceral. El sistema nervioso somático es aquello que tiene que ver con los músculos, con los huesos, con las articulaciones. Eso es somático. Y visceral es lo que tiene que ver con los órganos. Por ejemplo, el corazón, la tráquea, pulmones, esófago, intestino, estómago, hígado, páncreas, vaso, vía urinaria. Entonces, eso es visceral.
Entonces dice el objetivo como base para la clasificación de receptores en respuesta a estímulos sensoriales. Entonces vamos a ver que hay un sistema aferente somático y un sistema aferente visceral. Aferente quiere decir que capta o percibe sensaciones. Por ejemplo, aferente somático, entonces se quiere decir que está recibiendo las sensaciones de las articulaciones y de los músculos y de los huesos. Entonces, ese es aferente somático. Receptores, aferente somático. Aferente, estímulo sensorial. Entonces, eso es aferente somático. Pero también vamos a ver que existe el sistema aferente visceral. Que, por ejemplo, nosotros tenemos el estómago, tenemos, por ejemplo, el intestino delgado, el intestino grueso, tenemos el uréter, la vejiga urinaria. Entonces, por ejemplo, aquí yo simulo que este es el intestino. En el intestino, pues hay fluidos, hay gas y un montón de cosas. Si hay un gas, por ejemplo, de tamaño así del intestino, entonces se está distendiendo. Entonces vamos a ver de que eso puede generar dolor. Entonces, eso es un aferente visceral, ¿verdad? Porque hay receptores aferente visceral que detectan que hay una soplazón, inclusive puede haber dolor. También vamos a ver pues, lo contrario, en el estómago, el intestino, donde sea, cualquiera de las vísceras huecas. En la vesícula biliar, que hay un dolor, pero bien exquisito, cuando hay inflamación, hay infección en la vesícula. Entonces, vamos a ver que se empieza así a presentarse, instalarse el dolor somático, perdón, el visceral. Digamos que en mi puño, aquí está el estómago, empieza, y es un dolor que va de poquito a poquito. El mismo paciente le dice, no, doctor, mire, fíjese que yo tenía un dolor y el dolor se me va instalando, se me va instalando el dolor hasta que dolor, pero que me dobla, me hace sudar, me dice. Y está el dolor. Y luego el dolor comienza a ceder y él solito se va quitando. Entonces se va quitando y se quita el dolor. Entonces ese es un dolor tipo cólico que puede ser en el estómago, intestino, vesícula biliar, en el uréter de Valorin. Entonces ese es un dolor visceral, ¿verdad? Que se va instalando y luego él se quita. Entonces hay receptores del dolor. Entonces es un aferente visceral, ¿sí? Entonces eso les va a servir en clínica pues para que vayan diciendo, ah, no, esto es un dolor tipo visceral, de víscera hueca, o puede ser, por ejemplo, el páncreas, el hígado son vísceras sólidas, dan otro tipo de dolor, pero eso lo van a ver en nosología. Okay. Modalidad sensorial. Hay varios tipos de modalidades. Vean, por ejemplo, modalidad para el tacto fino, tacto grueso, son tipos de modalidades. Dolor agudo, dolor crónico, presión, vibración, estímulo o lo que es modalidad sensorial visual, modalidad sensorial auditiva, o sea, son tipos de modalidades, distensión, equilibrio. Entonces podemos decir nosotros de que el sistema nervioso somático, o sea, de lo que son los músculos, los huesos, vamos a ver que ahí está el tacto fino y el tacto grueso. Cuando nosotros sentimos que va cayendo una gotita de sudor o un piojo, cuando andamos ahí en la cabeza, aquí en el piojo. Eso es tacto fino. Presión es cuando nos estamos apoyados sobre una superficie. Vibración, eso lo vamos a ver, nosotros podemos percibir las vibraciones. Eso lo exploramos con un diapasón, eso lo vemos en clínica. El prurito y el cosquilleo. No muchos libros mencionan sobre esto, prurito y cosquilleo, pero sí su libro de texto, que es de lo más actualizado. Sensaciones somáticas, el frío, el calor, lo percibimos externamente, y lo que les mencionaba, agudas y crónicas. Las propioceptivas
¿verdad? Son de nosotros, sin vernos nuestras extremidades, sabemos cómo las tenemos. Sin verlas. Nosotros sabemos si están encogidas, si están extendidas, si movemos los dedos y cómo los tenemos. Eso se llama propiocepción. Eso lo vamos a ver en la clase de cerebelo. Así como la cabeza, cuando nosotros la movemos para un lado, para otro. Hay receptores para... Ya lo vamos a ver. En el autónomo, vamos a ver que tenemos la presión, como lo mencionaba. Presión, distensión, que son sensaciones de químicas, nosotros lo podemos percibir en el aliento, las náuseas, el hambre de temperatura que es regulado por el hipotálamo. El de sentidos especiales, ahí están, sentidos especiales, las modalidades de sensaciones, el olfato, el gusto, visión, audición y el equilibrio. Y en estas imágenes, pues nos dice que hablemos un poquito sobre ello. Por ejemplo, en el olfato en las cavidades nasales, derecha e izquierda, ellas tienen un piso, paredes laterales, pared medial o media en el tabique nasal y en el techo de la cavidad nasal, ahí en ese techo se encuentra el epitelio olfatorio. Y aquí se los muestro, el epitelio olfatorio. En este epitelio olfatorio, que es por verlo en microscopio, esto lo vamos a ver más de lujo de ahí en el laboratorio. Vamos a ver que hay unas células basales, son estas que están aquí, son las basales. Estas que están aquí son las células de sostén y otras que están en una posición intermedia, que son todas estas, que son las neuronas bipolares. Esas neuronas bipolares son los receptores del olfato. Aquí están, estas neuronas bipolares. Y ahí podemos ver una glándula de Bowman. Entonces, aquí podemos verlo en este esquema para que se pueda entender mejor. En una posición intermedia del epitelio están las células bipolares olfatorias, que son estas. En una posición intermedia, a estas que están aquí son las células de sostén y las basales, que son las que están en este sentido. Vamos a ver que una prolongación periférica de la neurona bipolar, que son estas, ahí están los cilios olfatorios. Y en estos cilios olfatorios aquí podemos ver que las sustancias químicas que vuelan por el aire, y ahí es donde nosotros percibimos el olor, que estas sustancias químicas que están en el aire. Y vamos a ver de que estas sustancias en forma de gas llegan a los cilios, ahí se disuelve y es donde nosotros podemos percibir los diferentes olores. La prolongación periférica central de estas neuronas bipolares llega a ser sinapsis con otras neuronas que están en el bulbo olfatorio. Aquí están las células mitrales, penacho. Y vamos a ver que de ahí salen lo que son las fibras axonales para formar el tracto olfatorio. Y vamos a ver que todas estas que están aquí forman el primer nervio craneal. También para el gusto podemos ver nosotros que ahí hay, este es un corte histológico de la lengua, superficie dorsal de la lengua. Y vamos a ver que aquí hay unos corpúsculos gustativos que son estos que están dentro, este es el epitelio. Dentro del epitelio están estos corpúsculos gustativos. Dentro de esos corpúsculos están también unas células ciliadas que son células receptoras que están contenidas en los corpúsculos gustativos. Cuando nos lavamos los dientes, ¿verdad? También hay que lavarnos, cepillarnos la lengua, porque aquí es donde se acumula lo que es la saliva. Si nosotros no nos lavamos bien la lengua, entonces vamos a ver que esto crea un poco de halitosis. La halitosis quiere decir mal aliento. Entonces vamos a ver de que hay que lavarnos bien la lengua también, ¿verdad? Para que pues queden libres estas entradas y pues pueden entrar los alimentos y nosotros podamos percibirlos con un mejor sabor. Aquí tenemos el de la visión. El de la visión, los receptores de la visión son las células de conos y bastones. Esto que estamos aquí, estos son con tecnología, ¿verdad? Que antes no se veía nada de esto, sino que solo mencionaba. Y pues ahora con la tecnología se pueden colorear y todo, que son los conos, son estas células. Y estos son los bastones, son otras células. Estos son receptores, son células modificadas especializadas.
Entonces, para poder ver, todo ella es la retina, todo es la retina. Y podemos ver en la retina de que están estos receptores, estos que son los conos y estos que son los bastones. Los conos son para ver a colores, o sea, podemos ver así, distinguir los diferentes colores. Y lo que son los bastones, que son estos, este es para ver en la oscuridad, en la noche. Cuando nosotros nos levantamos a medianoche, o lo vemos en negro, en gris o en blanco. Entonces, para eso son los conos. Este siempre es un corte histológico de la retina. Y aquí podemos observar estas células, que son neuronas modificadas. Este es un cono, ¿verdad? Y estos que están aquí son los bastones, que hay otro cono, células de cono. Bien bonitas están las células, ¿no? Y ellos son los que permiten que nosotros podamos observar a colores. Son las células de la audición. Este es un corte histológico de el oído interno. Ello se conoce como órgano de Corti, todo ello como órgano de Corti. Y aquí podemos ver estas células ciliada externa. Es una, célula ciliada externa 2 y célula ciliada externa número 3. Cada una de ellas tiene sus células basales, que son aquí, o de sostén también se le conoce. Y aquí vemos una célula ciliada interna. Entonces estas células ciliadas son las receptoras de la audición. En el equilibrio vamos a ver que está la cresta ampular, que es esta, y esta que está es la mancha del utrículo o puede ser la mancha del sáculo. Y estos, los receptores de ellos son las células ciliadas también. Este montón de puntitos que se ven ahí son células ciliadas. También hay células basales, hay células de sostén, pero para el equilibrio están las células ciliadas. Ellas son las que registran cuando esta, de lo que es la cresta ampular, vamos a ver, son los que registran cuando nosotros hacemos esto. Giramos la cabeza a la izquierda o hacia la derecha. Y también tenemos esta, lo que es la mancha del utrículo y el sáculo, que es para cuando nosotros lo inclinamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Una cosa son inclinaciones y otra cosa es movimiento. Eso lo vamos a ver en la clase de oído. En el laboratorio también lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver. Cuáles son las vías. Bien interesante. Hay muchos pacientes con trastornos del equilibrio y son lesiones en el oído. Y tenemos que saber todo eso. ¿Verdad? Muchos pacientes en eso. También vamos a ver que el objetivo 3 dice definir y dar ejemplos de receptores esteroceptivos, receptores que están para el exterior, viendo cómo está el exterior, receptores propioceptivos, de cómo está nuestro interior, también los interoceptivos que son para eso, y los nociceptivos que son para lo que es el dolor o lesiones a nuestro cuerpo. La cuestión es que los receptores pueden clasificarse y tienen características en base a estructura y también por su función. Vamos a ver de que hay receptores que por su estructura microscópica es una de las categorías por las cuales se pueden clasificar, por su localización y por el tipo de estímulo. O sea, por 3 características es que se pueden clasificar. Por la estructura microscópica, por dónde están localizados y por el tipo de estímulo. Así vamos a ver que para la estructura microscópica hay unos que son acapsulados, es decir, que no tienen cápsula, otros que tienen cápsula y otros que son células especializadas. Por ejemplo, los acapsulados que tenemos son, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres, lo que son los peritriquiales, también son acapsulados. Dentro de los capsulados tenemos a Vater Pacini, tenemos a corpúsculo de Meissner. Y de células especializadas, pues podemos mencionar que están los conos y bastones, las células ciliadas también. ¿no? Entonces, todos ellos pueden ponerse como célula especializada. Dentro de donde se localizan estos receptores, son esteroceptores, que son para cuestiones del medio ambiente, interoceptores, también de nuestro cuerpo, y los propioceptores para posición de nuestro cuerpo. Por el tipo de estímulo pueden ser fotorreceptores, nociceptores, termorreceptores y mecanorreceptores.
Entonces, vamos a ver que según su clasificación microscópica, es decir, al verlo en cómo lo voy a ver yo en microscopio, pueden ser por terminaciones nerviosas libres, pueden ser que yo les encuentre una cápsula al verlo en microscopio, este tiene cápsula, este no tiene cápsula. También pues que por su forma, que son células especializadas. Y aquí los podemos ver, miren, estas son terminaciones nerviosas libres. Y ejemplo para ello, es decir, ¿quién los estimula? ¿Y cuál es la modalidad de estímulo que pueden recibir ellos? Pueden ser de temperatura y de dolor. Su libro de texto, que es de los más actualizados, menciona sobre el cosquilleo y el prurito, que es la sensación de picazón. No todos los libros mencionan eso, pero ya más o menos se va a mencionar. Esto, los encapsulados, uno mejor ejemplo de ellos es este, el corpúsculo de Batter-Pasini. Es un corpúsculo para tacto grueso. Tacto grueso, por ejemplo, cuando nosotros nos apoyamos sobre algo, por ejemplo, cuando estamos sentados mucho tiempo, o nos apoyamos sobre algo, vamos a ver que él se va deformando y pues se va generando las sensaciones, ¿verdad? Y entonces para presión y vibración. Este es el corpúsculo de Meissner. Ahí vemos la cápsula, que es este, encapsulado, y dentro de él está la fibra nerviosa axonal. Es para tacto fino. Este también, este es uso neuromuscular, ahí vemos su cápsula, que va ahí, esa es la cápsula, y dentro de él hay dos tipos de fibras musculares. Están las fibras musculares de bolsa y cadena nuclear, hay fibras axonales aferentes o sensitivas, que son estas. Están las ánuloespirales y en la flower spray o en rocío de flores. Y de las eferentes fibras axonales son las placas motoras gamma. Ya vamos a ver un poquito más despacio. Y aquí tenemos las células especializadas, que son las células ciliadas. Aquí tenemos una célula ciliada interna. Célula ciliada interna, que es esta. Y las células ciliadas externas, que pueden ser 3. Ahí vemos los cilios que están incrustados en la membrana tectoria, que es esta. Ahí se incrustan y pues cuando vibra la membrana basal, que es esta que está aquí abajo, entonces ellos hacen ese movimiento y es donde se generan potenciales de acción para la audición. Dentro de la localización, ¿sí? Los tipos de modalidades sensoriales, somestesias, están auditivas, visuales, del olfato, táctil, expresión, vibración, térmica y dolor. Es decir, que están registrando todo el estímulo que recibe nuestro cuerpo. Por ejemplo, el que estemos hablando es auditiva. Visuales, lo que vemos, nosotros vemos el olfato, nuestro medio ambiente, de táctil, vean lo que nosotros percibimos, así como presión cuando nosotros estamos apoyados. Vibración, pues eso se explora de otra forma, pero sí es sobre algo somático, sobre externo. Térmica, si es dado caso dolor, si hay frío o calor en nuestro medio ambiente, y algún dolor, bueno, en verdad, son estos receptores de tipo somático. Los interoceptores, la presión intestinal, que le había mencionado, o dolor. Propioceptores también para posicionarse de nuestro cuerpo, eso lo vemos en el oído de lo que es el oído interno. Mecanorreceptores, ya le había mencionado, está el corpúsculo de Meissner, Batter-Pasini. Termorreceptores, que son terminaciones nerviosas libres, y pues es para frío y calor. Los nociceptores son los receptores del dolor, son terminaciones nerviosas libres. Hay unos libros que así lo vamos a dejar, como nociceptores, terminaciones nerviosas libres. Y pues estos ya son lógicos de los que les había mencionado anteriormente. Estos núcleos que estamos viendo aquí de la retina son neuronas bipolares. Aquí tenemos las células ciliadas dentro de los corpúsculos gustativos. Aquí lo tenemos. Son células ciliadas tipo 1 y hay unas tipo 2. Son las células receptoras. Los quimioreceptores u osmoreceptores, pues estos son bien importantes porque ellos se encuentran, por ejemplo, está la carótida común, en su ascenso en el cuello y en la carótida interna y externa.
cabal, donde se da esa bifurcación, ahí hay quimioreceptores y osmoreceptores. Es decir, que están supervisando de cómo está entrando, es decir, las concentraciones de oxígeno, bicarbonato, nitrógeno, de CO2 a nuestro cerebro, ¿verdad? Y los homorreceptores son para, lo que les mencionaba también, para la osmolaridad, así como los varoreceptores, que es para la, en esto que le menciono, para varoreceptores para la presión arterial, la presión sanguínea. Somestesia. Vamos a ver que somestesia es la sensibilidad somatovisceral o sensibilidad corporal. Son todos los tipos de estímulos que están sometidos a nuestro cuerpo. Esa es una somestesia. Tipos de estímulos. O sea que hay varios tipos de somestesia, varios tipos de estímulos. Y son todos aquellos a los cuales está sometido nuestro cuerpo. Y pues ya este objetivo ustedes me lo pueden decir. Mencionar los receptores de los sentidos especiales. Por ejemplo, del olfato. ¿Cuáles son los receptores del olfato? Son neuronas bipolares. ¿Cuáles son los receptores de la vista? De la vista eran los conos y los bastones. Correcto. ¿Cuáles eran los receptores del gusto? Las células ciliadas que se encuentran dentro de los botones gustativos. ¿Cuáles eran los receptores de la audición? Células ciliadas. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Por ahí que ya lo mencioné. Ahí tenemos los conos y bastones, que es esta capa. Toda esta capa de la retina son células. Y ustedes en el laboratorio de ojo, que veamos retina, van a aprenderse todas estas capas. Para que ustedes las tienen que decir. De las neuronas populares ya las vimos. Ya vimos todo eso. Diferenciar en base a las características estructurales que son los receptores libres y encapsulados. Ya ustedes me pueden decir cuáles son receptores libres, o sea, decir que no tienen cápsula. Están los peritriquiales y están las terminaciones nerviosas libres. Y aquí tenemos encapsulados, Meissner, Pacini, Krauss y Ruffini, pues todavía está en estudio. Entonces, pero pues, ahí lo mencionamos. Y aquí tenemos las características del corpúsculo de Meissner. Aquí de todo esto, de lo que sí me interesa que ustedes sepan es que, pues, qué tipo de modalidad es que ellos conducen. ¿Verdad? Y es para tacto fino. Entonces, Meissner es para tacto fino y él es encapsulado. Batter-Pacini para presión y vibración. Y también es un encapsulado. Krauss, este no se lo voy a preguntar porque pues, está en estudio. ¿verdad? Ruffini también pues, está en estudio. Ahora vamos a hablar un poquito del uso neuromuscular. El uso neuromuscular, pues lo que sí podemos observar en él es que tiene dos tipos. Este es el uso neuromuscular. Aquí está su cápsula, viene por aquí y viene por aquí. O sea, todo él, al igual que esto, todo eso es el uso neuromuscular. Y vamos a ver que hay dos tipos de fibra intrafusal, es decir, que está dentro del uso. La de bolsa nuclear y la de cadena nuclear. Esto es muy importante para la hora de cuando nosotros vamos caminando, vamos corriendo, entonces ellos registran toda esa distensión de la fibra muscular. Y vamos a ver que dentro de su contenido, por ejemplo, aquí hay fibras nerviosas que se conocen en ánulo espirales o en anillo. Y también el otro es en floor spray o en rocío de flor. Entonces, aferentes sensitivas, entonces encontramos que son las anuloespirales y en floor spray. Y las que son motoras son estas que están aquí, que son motoras gamma, dentro del uso neuromuscular. En esta imagen pues se puede ver un poquito mejor. Si yo hago un corte transversal del uso neuromuscular, o sea, este es el uso, pues voy a poder ver esto. Aquí está su cápsula, ¿no? Esta es su cápsula y ahí adentro están las fibras intrafusales. Y son estas, intrafusales, que son de dos tipos. De bolsa nuclear, que son estas, y estos son de cadena nuclear. Vamos a ver que estas son
las fibras nerviosas aferentes, ánulo, espiral, es decir, que están como en anillo, dándole vuelta. Y estas que están aquí son en floor spray, en las extremidades. Y más lejos de ellos se encuentran estas fibras, que son las fibras o placas motoras gamma. Eso básicamente, pero ¿para qué sirve el uso neuromuscular? La cuestión es que cuando se distiende un músculo, él detecta que el músculo se está elongando, que se está estirando. Y cuando se extiende mucho, vamos a ver que hay un reflejo para que se contraiga. Entonces es un mecanismo protector. La gente lo vamos a ver en los reflejos. Y aquí está el órgano tendinoso de Golgi también, que es coordinada su función con el uso neuromuscular para que no se desgarre un músculo. Sobre la adaptación de los receptores, les voy a mencionar que, por ejemplo, cuando nosotros vamos de visita, digamos ahí, vamos a una visita, y tienen un perrito, y tienen un gato, y tienen un animalito muy bonito, ahí nosotros pues, como es primera vez que vamos a sentir el olor al perrito, al gatito, y que andan allí, ¿verdad? Y entonces nosotros lo percibimos. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un perrito, un gatito, pues ya nosotros ya no lo percibimos el olor, pero porque hubo una adaptabilidad de nuestro olfato, ¿ya?, a lo que es el olor del perrito. Pero si vamos a otra casa, sí lo podemos percibir. Entonces, eso es parte de como un ejemplo de adaptabilidad, ¿ya? Entonces, de los receptores a nuestro medio, ¿ya? Entonces, los receptores tienen esa capacidad de adaptabilidad. Vea que a veces que los olores los percibimos, pero ya después ya no los percibimos, se adaptó. También cuando nos ponemos una ropa, ¿ve? Entonces nos anda molestando ahí algo y de repente pues ya no lo percibimos. Entonces se adaptó. Entonces es parte de eso. Así es que con eso finalizamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, doctor, todo claro. Todo claro. Bueno, entonces pues, preguntas, dudas, pues ahí estamos. Ahí les doy la presentación, ya la subí, pues para que tengan dudas, pues ahí no las pueden realizar. Ahí está mi correo. Pues, con mucho gusto, pues se las responderé. Bueno, pues que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. A Red ya le contesté también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya contesté, Arlet. Doctor, una consulta, disculpe. Sí, Carlos. Hace poco me inscribí el día viernes de la semana pasada y he estado viendo que ya tienen los laboratorios creados. Mandame No sé un correo para asignarte un grupo. Ernesto. Bueno, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde.